Esta es la historia de una isla inmensa y helada, un territorio que para el ojo inexperto parece poco más que un vasto desierto blanco. Sin embargo, en el corazón de esta masa de hielo y roca yace una de las sagas geopolíticas más extrañas y repetitivas de la historia moderna. La obsesión estadounidense por comprar Groenlandia. Es una historia absurda, sí, pero su absurdo no radica en el deseo en sí, sino en el momento, el método y sobre todo en la persistente negación de la realidad que implica creer que, en pleno siglo XXI, la soberanía de una nación se puede despachar con una chequera. Todo comenzó, o al menos resurgió para el público moderno, en un cálido verano de 2019, cuando un tuit casual de un medio de comunicación reveló una conversación privada que rápidamente encendió la prensa mundial y divirtió a los diplomáticos daneses. El entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había expresado un profundo y serio interés en adquirir la isla de Groenlandia. La noticia fue tan surrealista que inicialmente fue tratada como una broma, un simple globo sonda lanzado por asesores demasiado entusiastas. Pero pronto se confirmó la idea era genuina, la intención era real, y la Casa Blanca estaba buscando seriamente la viabilidad de un negocio que la mayoría consideraba una reliquia del imperialismo. Del siglo XIX, la propuesta fue rechazada de plano por la primera ministra danesa Mette Frederiksen, quien la calificó de absurda y le recordó al mundo que Groenlandia no estaba en venta ni era una posesión, sino un territorio autónomo con una población que tenía voz y voto en su destino, un destino que no incluía convertirse en el 51 grados Estado de la Unión. Pero la historia, como suele ocurrir, no era nueva. Este impulso, esta creencia de que la soberanía puede ser transada en una mesa de negociación, tenía profundas raíces en el pasado estadounidense. Para entender la magnitud y la repetición de esta idea, debemos retroceder no a 2019, sino a 1946, al mundo fracturado y reorganizado que surgió de la Segunda Guerra Mundial. La guerra había terminado, pero una nueva y más fría confrontación, la Guerra Fría, estaba comenzando a tomar forma entre las dos superpotencias emergentes. En el despacho oval se encontraba el presidente Harrison Truman, un hombre pragmático que entendía que la geografía, más que la ideología, dictaría los próximos 50 años de conflicto. Durante la guerra, Groenlandia, un territorio danés que había estado efectivamente bajo protección estadounidense, mientras Dinamarca estaba ocupada por la Alemania nazi, había demostrado ser un punto estratégico vital. Una inmensa base aérea en el Atlántico Norte crucial para monitorear submarinos, rastrear aviones y actuar como una estación de reabastecimiento a medio camino entre América y Europa. Con el telón de acero bajando en Europa, Truman y sus asesores militares vieron en Groenlandia no solo un pedazo de hielo, sino la pieza clave de su defensa ártica. La isla se encontraba directamente en el camino más corto que los bombarderos soviéticos, armados con bombas nucleares, tendrían que tomar para llegar a los centros industriales de los Estados Unidos. Tener bases permanentes y soberanía total sobre la isla significaba una línea de defensa avanzada inestimable. Por lo tanto, en 1946, el Departamento de Estado se acercó discretamente a los daneses. La propuesta era formal. En Estados Unidos estaba dispuesto a pagar $100 millones por Groenlandia, una suma considerable para la época, especialmente para una Dinamarca que aún se estaba recuperando de la ocupación nazi. La oferta no fue presentada como una amenaza, sino como una ayuda, un trato justo entre aliados para fortalecer la seguridad global. La reacción danesa fue de un profundo desconcierto y una educada, pero firme, negativa. Para Dinamarca, Groenlandia no era solo un activo militar, sino una parte integral del reino. La idea de venderla, independientemente de la suma, era un anatema a la noción moderna de soberanía y a las relaciones que Dinamarca estaba tratando de establecer con su territorio. Rechazaron la oferta. Sin embargo, como muestra de su espíritu cooperativo en el marco de la OTAN, permitieron a Estados Unidos mantener y construir bases militares cruciales, siendo la más famosa la base aérea de Thule. A pesar del rechazo, la idea de la compra de Groenlandia
quedó grabada en el subconsciente estratégico estadounidense como un negocio pendiente, una oportunidad que se había escapado. Pero el impulso de comprar Groenlandia no fue un evento aislado. Fue el clímax de una tradición geopolítica estadounidense que se extendía por más de un siglo. Estados Unidos se había construido a sí mismo a través de una serie de adquisiciones territoriales masivas y a menudo absurdas para la época, para los estrategas de Washington. La compra de Groenlandia no era más que el capítulo final y lógico de una historia que había comenzado con la compra de Luisiana. En 1803, Thomas Jefferson, enfrentado a una oferta inesperada de Napoleón, que necesitaba desesperadamente fondos para financiar sus guerras, compró un vasto territorio que duplicó el tamaño de los Estados Unidos de la noche a la mañana. Fue un acuerdo sin precedentes, en el que se adquirió un territorio apenas explorado por una fracción de su valor potencial. Este evento sentó un peligroso precedente en que la soberanía sobre un territorio puede ser transada, que las naciones pueden vender sus fronteras, y que la visión de futuro de un líder audaz puede justificar la adquisición de tierras desconocidas. El siguiente gran capítulo llegó en 1867 con la compra de Alaska. El secretario de Estado William H. Seward negoció la compra de Alaska al Imperio Ruso por $7.2 millones. En ese momento, la compra fue ampliamente ridiculizada como la locura de Seward o la nevera de Seward. Para que quería Estados Unidos un pedazo de hielo remoto e improductivo, la prensa se burló. Pero Seward tenía una visión estratégica. Entendió la importancia de las riquezas naturales y, crucialmente, la importancia geopolítica de eliminar a Rusia como vecino en el continente americano. El tiempo le dio la razón, y la locura se convirtió en un golpe de genio estratégico y económico. El último gran precedente de compra territorial, antes de que Truman pusiera su mirada en Groenlandia, fue la compra de las Indias Occidentales danesas en 1917, hoy conocidas como las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Dinamarca, necesitada de dinero durante la Primera Guerra Mundial y sin poder defender el territorio de posibles ataques alemanes, aceptó la oferta estadounidense de $25 millones en oro. Este fue el eslabón directo que conectaba a los Estados Unidos y Dinamarca en el historial de transacciones territoriales. Si Estados Unidos ya había comprado islas tropicales a Dinamarca en el Caribe, ¿por qué no comprar también la joya helada del Atlántico Norte? Esta historia de compras masivas, de la creencia de que el dinero podía asegurar el destino geopolítico, cimentó la mentalidad en Washington de que Groenlandia era simplemente una cuestión de precio y oportunidad. La idea de la compra resurgió de manera intermitente en las décadas siguientes, siempre vinculada a la estrategia militar y a la necesidad de vigilancia en el Ártico, pero nunca con la seriedad que tuvo en 1946. Fue la desintegración de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría lo que, irónicamente, llevó a la idea a un impasse. El principal argumento para la compra, la defensa contra los bombarderos rusos, ya no era tan urgente. Las bases de misiles y vigilancia permanecieron, pero el ímpetu por la soberanía total se desvaneció, hasta que el clima y un cambio radical en la geopolítica global la devolvieron al primer plano. El retorno del absurdo en 2019 fue impulsado por razones muy diferentes a las de Truman. Si bien la defensa militar seguía siendo un factor, el motor principal era doble: el cambio climático y la competencia económica con China y Rusia. El deshielo del Ártico no es solo un desastre ambiental, es una apertura económica sin precedente. La capa de hielo que alguna vez fue impenetrable se está retirando, revelando vastas reservas de petróleo, gas, minerales de tierras raras cruciales para la tecnología moderna y, lo más importante, nuevas rutas marítimas. El pasaje del noroeste y la ruta del Mar del Norte se están volviendo navegables, acortando significativamente las distancias entre Asia, Europa y América. En este nuevo gran juego, Groenlandia se convierte en un portaaviones permanente, un centro logístico y una fuente de recursos. Estados Unidos observaba con creciente preocupación las inversiones chinas y rusas en la región. China, autodenominándose un estado cercano al Ártico, estaba invirtiendo en investigación, minería e infraestructura en Groenlandia, lo que la administración Trump veía como una inaceptable intrusión estratégica. Comprar la isla se convirtió en una forma simple y drástica de asegurar la posición de Estados Unidos en la futura economía y estrategia ártica. Pero el mundo de 2019 era fundamentalmente diferente
al de 1946 en 1946. Groenlandia estaba, en gran medida, administrada directamente por Dinamarca y su población no tenía una fuerte voz política en el escenario global. En 2019, Groenlandia gozaba de un amplio autogobierno, self-styre, controlaban sus propios recursos, su policía y gran parte de su política exterior. Los groenlandeses, una población predominantemente inuit, tienen una identidad nacional fuerte y un camino claro hacia una eventual independencia total de Dinamarca. La idea de que su futuro pudiera ser decidido por dos hombres de negocios en la Casa Blanca y el castillo de Christiansborg era una ofensa directa a su soberanía y su proceso democrático. El rechazo de la primera ministra Frederiksen no fue solo un no a una venta, sino un no a la mentalidad que permitía semejante pregunta. Su declaración pública, Groenlandia, no es danesa. Groenlandia pertenece a Groenlandia. Espero sinceramente que esto no sea serio, resonó en el mundo y encapsuló el fin de la era de las grandes compras territoriales coloniales. La indignación de Trump, que canceló abruptamente una visita de Estado a Dinamarca tras el rechazo, solo sirvió para subrayar la desconexión entre el viejo sueño geopolítico y la nueva realidad de la soberanía. La historia de la compra de Groenlandia es, en última instancia, una narrativa sobre la obsolescencia de un modelo de poder. Es un monumento a la visión de la historia como un mapa de propiedades intercambiables, una visión que ha sido superada por la realidad de las identidades nacionales y la soberanía popular. Hoy, Groenlandia es mucho más que un activo militar o una reserva mineral. Es el hogar de un pueblo y un símbolo de la lucha contra el cambio climático. Cada propuesta de compra subraya no la fuerza, sino la desesperación de una potencia que no logra entender que hay cosas que el dinero no puede comprar: a la lealtad, la autodeterminación y el futuro de una nación. Y así la gran isla de hielo permanece no como un artículo en venta, sino como una historia continua de resiliencia y soberanía, aguardando el próximo absurdo quizás en otra década, cuando algún líder vuelva a mirar el mapa y se pregunte: ¿cuánto costará?